Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 de Química Orgánica y vamos a presentar los halogenuros de alquilo. Mi nombre es Lisette Carolina Espinosa Rivera y les voy a comenzar hablando sobre este tema. Como bien sabemos, los halogenuros de alquilo tienen la fórmula general de RX, donde R representa un grupo alquilo o más bien alquilo sustituido. La característica principal que tenemos sobre estos es que la estructura del halogenuro de alquilo es el átomo de halogenuro y las reacciones características de un halogenuro de alquilo son las que tienen lugar en el halógeno. Más bien, en los halogenuros de alquilo, el grupo funcional es el halógeno. No nos debemos de olvidar que un halogenuro de alquilo tiene un grupo alquilo unido a este grupo funcional. En condiciones apropiadas, estas partes alquílicas sufrirán las reacciones típicas de los alcanos. Y más bien, no obstante, las reacciones que son características de la familia son las que ocurren en el átomo de halógeno. Buenas tardes, mi nombre es Fanny Gutiérrez Angulo y yo les voy a presentar la estructura y la nomenclatura. Como ya había comentado nuestra compañera, la fórmula general de los halogenuros de alquilo es R y X. R es el radical alquilo hidrocarburo incompleto. Que sea un hidrocarburo incompleto nos indica que tiene electrones libres para compartir y formar enlaces. Al X, el halógeno, que puede ser flúor, cloro, bromo o yodo, elementos que encontramos en el grupo 17 de nuestra tabla periódica. El grupo funcional de los halogenuros de alquilo es el halógeno. Este define su estructura y propiedades. Los pasos para la nomenclatura es identificar la cadena más larga principal, numerar y nombrar la cadena principal. Vamos a empezar a numerar los carbonos de la cadena principal, teniendo como prioridad obtener los números más pequeños donde se encuentran los sustituyentes, añadir el sufijo de la cadena más larga, ano, eno o ino, dependiendo si es un alcano, alqueno o alquino, o sea que si tiene doble o triple enlace, o ya sea solo enlaces simples, que sería un alcano. Indicar los nombres de los sustituyentes y en qué posición se encuentran. A continuación les voy a presentar algunos ejemplos de nomenclatura. Aquí tenemos dos sustituyentes, el halógeno cloro y el metil. Ubicamos la cadena más larga, que sería de 3 carbonos, por lo que obtenemos un propano. Indicamos que el cloro está unido al carbono 1 y el metil está unido al carbono 2. Si hubiéramos empezado a numerar del lado izquierdo, obtendríamos que el cloro estaría unido al carbono 3, por lo que no es conveniente. Por eso comenzamos a numerar de este lado y obtenemos el número más pequeño, que sería el 1, cloro, 2, metil, propano. Buenas tardes, mi nombre es García Velarde Juan Fernando y yo les voy a presentar las propiedades físicas y químicas de los halogenuros de alquilo. La primera propiedad que vendría siendo es que debido a su peso molecular, los aloalcanos tienen un mayor punto de ebullición que los alcanos. La siguiente es en el grupo alquilo. El grupo alquilo, mientras mayor sea el número atómico de este, mayor será su punto de ebullición también. La siguiente es como las propiedades de los alcanos. Mientras mayor sea el número de carbonos en la cadena principal, mayor será su punto de ebullición. Como se puede ver en esta imagen, mientras mayor sea el número de la cadena principal, más grande será el punto de ebullición. La siguiente sería la ramificación. Mientras mayor número de ramificaciones tenga esta cadena principal, ya sea el grupo metil o alquil, el que sea, esta se reducirá el punto de ebullición. La que sigue es que los halogenuros de alquilo son insolubles en agua, ya que estos no pueden generar puentes de hidrógeno en ellos, mientras que en los disolventes orgánicos que tienen una baja polaridad, como el benceno, el éter, sí pueden ser disueltos. Buenas tardes, soy Ángel y voy a hablarles acerca de las reacciones de sustitución nucleofílica del SN1 y SN2. Esta reacción es cuando un par de electrones no compartidos reaccionan con un grupo aluro-alquilo llamado sustrato, y ese sustrato, cuando se sustituye con un halógeno, se lleva a cabo una reacción de sustitución en el cual el halógeno sustituyente se le va a conocer como un grupo saliente. Para mayor ejemplo, en esta imagen podemos ver que la Y va a representar el nucleófilo y el RX el sustrato. Aquí sustituimos la X por la Y y va a dar un producto. En cuanto a la X, se va a alejar de la molécula para dar un grupo saliente. La reacción SN1. Esta reacción ocurre en un carbocatión plano, en el cual el nucleófilo va a atacar en ambas partes de la cara, creando enantiómeros. Esta reacción ocurre tanto en sustratos terciarios y secundarios. En la primera etapa es cuando se disocia el sustrato para formar un carbocatión plano. En la segunda es cuando el nucleófilo va a atacar el carbocatión de ambas partes
tanto frente como hacia atrás, quiero decir, en una parte directa y otra en la opuesta, y va a formar dos enantiómeros con igual proporción, o mejor dicho, como una mezcla racémica. El mecanismo de SN1 es cuando se disocia el sustrato para formar el carbocatión en la etapa 1, en la etapa 2, el nucleófilo va a atacar donde se encuentra el carbocatión y en la etapa 3 se va a desionizar el agua para formar alcoholes. En la reacción SN2 es una reacción concertada, quiere decir que es de una sola etapa y su mecanismo va a consistir en que el nucleófilo va a atacar en carbón donde se encuentra el grupo saliente y va a generar una ruptura del enlace, produciendo un estereoisómero. Tiene dos formas y en la primera forma se llama ataque frontal, donde el nucleófilo va a atacar desde el lado donde se encuentra el grupo saliente, y en la segunda forma es el ataque dorsal. El nucleófilo va a atacar desde la parte opuesta donde se encuentra el grupo saliente. Es mejor la segunda forma debido a que es más accesible el nucleófilo por la repulsión que se encuentra entre el nucleófilo y el grupo saliente. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Ernesto Bojorquez Quesada. El tema que ahora nos tocó, que a mí me tocó, es de transposiciones, como carbono vecino y iones no clásicos. Primero que nada, pues, ¿qué viene siendo la transposición? Pues prácticamente consiste en un reordenamiento de los átomos de una molécula que se origina otra estructura distinta, es decir, por así decirlo, podría ser un isómero, un enantiómero. Así como bien sabemos, pues la fuerza motriz para las reacciones con carbocationes es la necesidad prácticamente de proporcionar electrones a un carbono deficiente de ellos. Es decir, cuando encontramos un carbono que no tiene los suficientes carbocationes, es decir, que requiere más carbocationes, es cuando ya se requiere esta sustitución o transposición, la cual ya genera que se le ponga, pues vaya, otro átomo, otra molécula encima de esta, es decir, la que hace que se una. Y para satisfacer dicha necesidad es mediante la transposición, como lo acabo de comentar hace un momento, con las cuales pues, se llevan electrones a donde se necesitan por medio de la migración de un grupo orgánico o de un hidrógeno. Una de las transposiciones más importantes es la que involucra el desplazamiento de 1 a 2 átomos deficientes de electrones, lo cual, pues, ¿a qué me refiero con estos? Generalmente es cuando está en el primer carbono o en el segundo, que pues son los primeros dos, que es donde ahí pues es más importante, o generalmente son los que generalmente cuentan con esta deficiencia de electrones. Es una reacción orgánica pues donde se mueve de un átomo a otro átomo dentro de la misma molécula, es decir, es un desplazamiento, como comento, de 1 a 2, involucra dos átomos adyacentes, se puedan producir movimientos sobre distancias mayores. La transposición de Hofmann, una de las más conocidas, o al menos la más aceptada, es una reacción química que es la que permite obtener a partir de una amida primaria una amina primaria y dióxido de carbono. En cuanto a la reacción me refiero, la reacción ocurre mediante un mecanismo de reacción complejo muy parecido al de la transposición de Curtius, que incluye la transposición del grupo alquilo. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro. Les voy a presentar la diapositiva de SN2 contra SN1. Bueno, en esto vamos a ver mecanismos para la sustitución nucleófila del SN2. Por ejemplo, encontramos características como cinética de segundo orden, inversión estereoquímica completa, encontramos también la ausencia de transposiciones y la secuencia de reactividades como CH3 de la primaria, secundaria y terciaria. Y el SN1 está caracterizado por una cinética de primer orden, racemización y transposiciones. Y de la secuencia de reactividades encontramos la terciaria, secundaria y primaria de CH3. También podemos encontrar las proporciones de las moléculas que reaccionarán según los mecanismos de SN1 o SN2 con las implicaciones estereoquímicas que ellos conllevan. Por ejemplo, encontramos la tabla cómo van a ser sus diferencias en sus reacciones. Por ejemplo, en metil encontramos una diferencia contra SN1 que nunca se da en disolución. En SN2 se encuentran muy rápidos los buenos nucleófilos y buenos grupos salientes. En primario nunca se da disolución y en SN2, igual que el anterior, difícil con el carbono continuo en esta reemplazación. Secundario, lenta se acelera con un buen grupo de salientes de disolventes próticos. SN2, lenta se acelera con concentración de alta de un buen nucleófilo y disolventes apróticos. En la terciaria encontramos muy rápidos en todos los disolventes polares próticos y con buenos grupos salientes. En SN2 encontramos extremadamente lenta. En alílico, muy rápida, sobre todo en los disolventes polares próticos y con grupos salientes. En SN2 esto sucede lento. Buenas tardes, yo soy Shana Shadanisel Coromón y voy a presentar el tema de reacción de eliminación, que es eliminación unimolecular E1 y bimolecular E2, así como su mecanismo y cinética. ¿Qué es una reacción de eliminación? Es cuando en un doble enlace de carbono-carbono en una molécula que solo tiene enlace simple supone necesariamente la eliminación de átomos o grupos de carbonos adyacentes, que son más conocidos como las eliminaciones E1 y E2. La regla de Zaitsev. La regla de Zaitsev es una regla que fue propuesta en 1895 por el químico ruso Alexander Zaitsev, el cual consiste en si es posible que más de un producto de eliminación, el alqueno más sustituido será el producto mayoritario, o sea, el más estable. Como aquí se muestra en este ejemplo, el oxígeno intenta que haya un doble enlace, el producto pueda resultar más estable. La eliminación E1, más conocida como unimolecular E1, al igual que la SN1,
solo están involucrados dos pasos, el cual el primero es limitante de la rapidez y está presente en un carbocatión como intermediario. En el paso 1 vemos cómo el sustrato sufre heterólisis lenta para formar un halogénuro y un carbocatión. Y en el paso 2 vemos cómo el carbocatión pierde rápidamente un protón que pasa a la base y genera el alqueno, que el 1 sería la forma lenta y el 2 sería la forma rápida. El mecanismo de E1, en las eliminaciones de E1, comienza con la misma disociación unimolecular vista en la reacción SN1, pero a la disociación le sigue la pérdida del H del carbono adyacente en lugar de una sustitución, como vemos en este ejemplo, cuando el 2-cloro, 2-metilpropano, se calienta a 65 grados Celsius en etanol acuoso al 80%, resulta en una mezcla 64-36 del 2-metil-2-propanol, que en este caso es el SN1, y del 2-metilpropeno, que es... Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Montserrat García Bejarano y a mí me tocó explicar el tema de SN2 versus E2 y SN1 versus E1. Bueno, las SN2 o reacciones de sustitución nucleofílica biomolecular son reacciones de sustitución que son biomoleculares, como su nombre lo dice. Estas reacciones son de un solo paso, lo que significa que la ruptura de sus enlaces y la formación de estos mismos ocurren en el mismo paso. Esta reacción es biomolecular porque hay dos moléculas, involucradas en la etapa de la determinación de la velocidad de esta reacción. Esta reacción, como ya se mencionó anteriormente, tiene lugar en centros de carbono sp3. Aunado a esto, también es con grupos salientes estables que están unidos a estos centros de carbono. Estos grupos salientes son más electronegativos que el carbono y la mayoría de las veces son átomos de haluro, ya que los haluros son altamente electronegativos y estables. Las E2. Este mecanismo de reacción son mecanismos de reacción de eliminación en la química orgánica. Estas reacciones son biomoleculares. Se conocen como biomoleculares porque el paso de la reacción que determina la velocidad también involucra dos moléculas que son reactivas. Sin embargo, estas reacciones son de un solo paso, al igual que las SN2. Y en estas reacciones, la ruptura y la formación de enlace también se producen en el mismo paso. En estas hay un solo estado de transición y entre las cosas que caracterizan a las E2 es que no llevan transposiciones y tienen un efecto isotópico de hidrógeno, así como también no presentan un intercambio de hidrógenos entre sus reacciones de eliminación. Las diferencias que podemos encontrar entre el SN2 y el E2 son, pues como ya se dijo, las SN2 son reacciones de sustitución biomolecular y las E2 son de eliminación, aunque también son biomoleculares. Por naturaleza, las SN2 son de sustitución y pues otras de eliminación. En el grupo nucleófilo, las reacciones SN2 requieren un grupo nucleófilo y las E2 no lo requieren. Como base, una no requiere base, la cual es la SN2, y la E2, esta requiere una base fuerte. Las reacciones SN1 y E1. Las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular son reacciones de sustitución nucleófila en compuestos orgánicos. Esta reacción es de dos pasos, por lo tanto, el paso que determina la velocidad es el paso de la formación del carbocatión. Estas reacciones se conocen como sustituciones unimoleculares porque la etapa que determina la velocidad de esta reacción involucra un solo compuesto. Este compuesto de la SN1 sufre una reacción que se conoce como el sustrato, y cuando en este hay un nucleófilo adecuado presente, se elimina un grupo saliente del compuesto orgánico que forma un compuesto intermedio de carbocatión. El mecanismo de reacción de U. Este también es, como ya se mencionó, es un mecanismo de reacción de eliminación unimolecular, perdón. Este es un proceso de dos pasos. El primer paso es el determinante de velocidad, donde se forma el intermediario o carbocatión, y en este primer paso también se deja el sustituyente de lado. En la presencia de grupos voluminosos en el compuesto facilita la formación de los carbocationes. No se unió esa diapositiva, pero las diferencias entre las SN1 y E1 es que pues las SN1 son reacciones de sustitución en compuestos orgánicos y las E1 son de eliminación, como ya se dijo. Si necesitan un nucleófilo o no, las SN1 requieren de un nucleófilo para la formación de un carbocatión y las E1 no lo requieren. En su proceso, las CN1 incluyen la sustitución del nucleófilo y las E1 incluyen la eliminación de un grupo funcional.
Y pues por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención.